Les comentaba ahorita que celebramos el hecho, celebramos la Navidad porque Cristo nació. Cristo nació. Y eso nos tiene muy, muy contentos. ¿Saben? Uno de los grandes problemas de la humanidad en la que vivimos hoy es que el hombre lo que no entiende le cuesta aceptarlo. Hay una gran discusión entre aquellos que hoy pudieran autodefinirse como ateos porque les cuesta definir o entender la figura de un ser superior en un mundo que es eminentemente material. Es decir, alguien pudiera decir, no creo en Dios porque no lo he visto. No creo en Dios porque no tengo forma de hacerlo tangible. El concepto de Dios no es definible. Escuchaba en estos días a un ateo muy famoso que decía que creer en Dios es equivalente a creer en unicornios y dragones. Y es porque simplemente para él es una fantasía. No es tangible, no es demostrable, no se puede creer en Dios. Pero una de las grandes mentiras que tendríamos que enfrentar ante un planteamiento así es que todo lo que creemos cierto es demostrable. Triste, no lo es. La ciencia nuestra, lo que nosotros conocemos como ciencia, no es capaz de demostrar todo lo que acepta como verdadero. Hay cosas que simplemente se aceptan y no son demostrables. El otro problema que tenemos como seres humanos es que nos hemos vuelto arrogantes y lo que no entra en mi cabeza y lo que no soy capaz de demostrar, sencillamente no existe. Ese es el planteamiento. El ser humano en su arrogancia, lo que trasciende su capacidad, sencillamente lo desecha. Y dentro de ese desecho está la idea de Dios. Ahora, permítame llevarlos a algo, permítame hablar desde la perspectiva de alguien que abrazó en algún momento esa doctrina atea, ¿no? Saben, para mí era muy complicado entender la existencia de Dios porque no era demostrable. Y cuando uno va descubriendo tantas cosas y va entendiendo un mundo lleno de demostraciones, el hecho de no poder demostrar la existencia de Dios lo hace sentir incapaz de poder depositar su confianza en aquello. Pero la verdad es esto, estamos en un mundo material. Usted puede tocar las cosas que están a su alrededor y podemos partir de algunos principios que dicen, pero como la materia existe y punto. Nadie dudaría de eso. En algunas leyes de la física se dice pues, que la materia es, y así como la energía, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y la materia ha existido siempre. Pero partimos de un punto muy complejo al decir, la materia siempre ha existido. ¿En serio? Ahí tenemos un problema. ¿Y quién creó la materia? No, siempre ha existido. ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¿Saben? Se nos hace muy complicado y como no podemos dar una respuesta tan amplia como eso, ¿saben? Nos basta decir, la materia existe porque nadie lo dudaría. Yo salgo en la mañana y veo algo tan majestuoso como el Cerro Ávila, ¿saben? Como caraqueños nos sentimos muy orgullosos de nuestro Cerro Ávila. Y cuando lo ves en la mañana que está despejado por completo, uno dice, wow, el Cerro Ávila es una maravilla. Nadie podría dudar que el Cerro Ávila existe. Si me imaginan a alguien que se levante y diga, no, pero eso no existe. ¿Cómo no va a existir? Está allí, es tangible. En algunos casos, no sé cuántos, pero yo creo que la mayoría de los caraqueños hemos subido al Ávila, así sea un poquitico. Pero, ¿saben? Está allí, es tangible. ¿Quién originó o dónde se originó? Porque decir cuándo se originó ya sería bastante. La materia, aquello que nosotros podemos ver como algo tangible. Ahora vamos a una pregunta un poco más complicada. ¿Y qué tal la vida? ¿Cuándo se originó la vida? Es más complejo. Porque si digo que la materia ha existido siempre, entonces yo tendré que pensar que la vida que conocemos hoy se originó a través de la materia. Es decir, lo que no tiene vida le dio lugar a lo que tiene vida. Para los que saben un poco de biología y que han estudiado biología, creo que de segundo, tercer año, cuarto año, pues por allí tendríamos que entonces aceptar que la abiogénesis, es decir, lo que no tiene vida produce vida, como que ni falsa es la idea. Entonces, ¿saben? Tendríamos que llegar a conclusiones muy absurdas, como decir, lo que no tiene vida produce vida. Porque si alguien me dice, no, pero es que la vida también es eterna, nos metimos en otro gran problema. ¿En serio? ¿Saben? El asunto está aquí. No puedo entender lo material
desde un punto de vista material. Tiene que existir algo inmaterial y más grande que lo material para que lo material tenga justificación. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hermano, existe esa silla que está allí. Pero esa silla lo que me dice a mí es que tiene que existir alguien fuera de la silla capaz de razonar o por lo menos inventar algo tan práctico como una silla. No es esa silla formándose a sí misma. La silla me dice a mí, hay algo que trasciende la silla, está por encima de la silla que le dio lugar a la silla. Y en el universo que existe, hay algo que trasciende el universo, que trasciende lo material, que está fuera de lo material, inmaterial, que le dio lugar al universo. Hermanos, cuando yo entendí eso, y entendí que no tengo por qué entender a Dios, ¿saben? Sentí un alivio tremendo, porque le dio sentido a una gran cantidad de cosas en mi mente. No vamos a entender a Dios, porque el día que alguien comprenda a Dios, Dios deja de ser Dios. ¿Saben? Dios es infinito en todas sus características y en todo lo que lo define. Y pensar que en este cerebro va a entrar todo lo que implica Dios, es pensar que podemos llenar con los vasitos con que nos repartieron café hace unos minutos atrás. Con ese vasito yo puedo recoger toda el agua del mar. En serio. Yo puedo llenar ese vaso de agua de mar, pero no puedo recoger en él toda el agua del mar. Tú no vas a entender nunca a Dios, porque Dios es infinito y tu cerebro no lo es. Y cuando más pensamos en Dios y más queremos reconocer lo infinito que es, bueno, más nos damos cuenta que menos lo conocemos. Pero hay una noticia excelentísima. En la Biblia no nos presenta argumentos para asumir que Dios existe. ¿Saben? La Biblia no pierde tiempo demostrándonos la existencia de Dios. La da por sentado. Comienza la Biblia diciendo, ¿sabes? La abiogénesis no tiene sentido. Porque lo que no tiene vida no puede producir lo que tiene vida. En el principio creó Dios, el que es existente, el que tiene vida en sí mismo, el que siempre ha existido y existirá por siempre, el que está fuera de todo el universo creado. En el principio, Él creó los cielos y la tierra y se le dio origen a la materia y se le dio origen al tiempo y se le dio origen al espacio. Creó los cielos, el espacio en toda su extensión, la tierra, la materia en toda su extensión, en el principio, y arrancó el reloj a funcionar, el tiempo en toda su extensión. Ahora, el mundo que ustedes y yo conocemos, ya la Biblia acaba de explicárnoslo en algunas líneas muy breves. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la vida de dónde salió? Bueno, si vamos a Juan capítulo 1, capítulo maravilloso. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos dice que el Señor es el origen de toda la creación. Todo existe por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es el origen de la vida. ¿Saben? Es interesante porque la Biblia no nos presenta a un Dios que existe, nos presenta a un Dios que es. Y hay una diferencia marcada entre un Dios que existe y un Dios que es. Y permítame llevarlos a un pasaje bíblico rápidamente. ¿Se acuerdan de Moisés? Estaba apacentando a las ovejas en el desierto de Madián y ve una zarza que arde y no se consume. Y en la zarza una voz le dice, le da una encomienda y le dice, yo voy a definirme, voy a presentarme delante de este hombre. Y la forma como la voz del Señor se presentó a Moisés fue, yo soy el que soy. ¿Saben? No le dijo el Señor, yo soy el que existo. La existencia habla de un inicio. Pero la intención del Señor fue, cuando el pueblo te pregunte quién te envió, tú le vas a responder, yo soy, me ha enviado. Y así se definió el Señor como yo soy el que soy. La idea allí es, yo soy el que existo en mí mismo. Nadie me dio origen, yo existo en mí mismo. Soy en mí mismo. Pues ese Dios existente eternamente, Juan lo presenta como el origen de la vida. Ahora sí tiene sentido la cosa. Alguien externo al mundo material le da sentido al mundo material. Alguien que está fuera del concepto vida como nosotros lo manejamos,
pero que vive en sí mismo, le da sentido, le da origen a la vida en sí misma. Hermanos, estamos ante el creador de todas las cosas. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, Juan nos presenta a Cristo como alguien que es coigual al Padre en la deidad y dice que Él estaba cara a cara en el principio, tal vez no en el principio de Génesis, sino en el principio de los tiempos. Cuando el tiempo no había comenzado a correr, ya Cristo era. En el principio era el Verbo. Le llama a Cristo Verbo y le dice: en el principio era, ya existía, era en sí mismo tan existente como el Padre. Y el Verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios. La preposición ahí da la idea de estar cara a cara ante la presencia de Dios en un principio infinito, porque el Verbo era Dios. Punto. Mientras Lucas y Mateo pretenden enseñarnos, hablarnos del nacimiento de Jesús desde el punto de vista histórico, Juan invierte mucho tiempo en decirnos: quiero que estén claros lo siguiente. Aquel niño que nació en Belén, antes de hablar de su nacimiento, tengo que recordarles algo. Él es Dios. No se confundan. Es Dios, preexistente, eterno. Él es Dios, creador. Así lo plantean los versículos de 2 en adelante. Él es la luz de los hombres, quien guía a los hombres a un encuentro personal consigo mismo. Él es el origen de la vida. Y se presenta a Cristo como el medio que el Padre ha puesto para que toda su creación pueda reconciliarse con Él. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después que nos presenta a Cristo con todas estas cualidades, llegamos al versículo 14. Y el versículo 14 nos lleva a ver a Cristo ahora sí en su introducción a la historia humana. Y el verbo, ese verbo del que estamos hablando desde el versículo 1, Dios eterno, preexistente, que está por encima de todos, creador de todas las cosas, que creó el universo material porque Él es inmaterial, que creó la vida porque Él es la fuente en sí misma de toda la vida. Ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si ustedes me preguntan, ¿qué es la Navidad? La Navidad está resumida aquí. ¿Saben? El niño de Belén no es otra cosa más que aquel verbo que se hizo hombre. Ustedes saben que yo soy muy defensor de la nueva versión internacional, pero en este caso me quiero ir por Reina Valera. O sea, Reina Valera del 60 es Reina Valera del 60. Alguien dijo por allí, la reina de todas las traducciones de la Biblia. Me gusta cómo lo plantea la Reina Valera del 60, porque dice así: y el verbo se hizo carne, se hizo carne. ¿Saben? La palabra carne, no hombre. Pudo haber escrito Juan hombre, pero no escribió hombre, puso carne. La palabra carne se utiliza para describir al ser humano, ciertamente, pero para describirlo en su humanidad más baja. Cuando se va a resaltar alguna debilidad, alguna deficiencia del hombre, la Biblia pareciera recordarnos que el hombre simplemente es carne. Punto. Necesitas a un Salvador porque el hombre es carne. El tiempo del hombre es temporal, va a acabar porque es carne. Tú y yo estamos sujetos a imperfecciones miles porque somos carne. Y me llama la atención que Juan, cuando habla de cómo el Señor comienza a ejercer ya propiamente, efectivamente diríamos, el plan redentor, lo primero que nos describe es que ese Dios eterno se hace a sí mismo carne. Y pareciera marcarnos una separación enorme entre la divinidad de Cristo y ahora ser hecho carne, porque nos pareciera decir, el Creador se hizo creación. El Creador se hizo creación. Nos marca la tremenda humillación que hubo en Cristo Jesús, como Pablo se lo plantea a los filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. ¿Y cómo se humilló? De Dios a carne. ¿Lo ven?
hay una humillación. Y esto me parece fantástico, porque las culturas humanas que dibujan dioses por todos lados, saben que el hombre no quiere reconocer la existencia de Dios, pero Pablo le dice a los romanos, el hombre queriendo ser sabio se hizo necio. Y comienza a dar respuestas a la existencia humana, y una respuesta puede terminar siendo más necia que la otra. ¿Saben? La gente que rechaza la existencia de Dios es la que termina más adelante en un programa de televisión diciendo, seguramente el origen de la vida es producto de seres de otros planetas. Y tú dices, caramba, ya va. ¿En serio rechazamos la idea de Dios porque es como creer en unicornios? Y el origen de la vida ahora se lo estás atribuyendo a marcianos, a extraterrestres. ¿En serio? El hombre queriendo ser sabio se hizo necio. Y más adelante, ese necio corazón del hombre fue entenebrecido como para decirnos, no te asombres de la estupidez humana. Porque cada día podemos ser, disculpen la expresión, más estúpidos. No hay límites para la estupidez humana, decía por ahí un científico. No hay límites para la estupidez humana. Y hemos llegado al punto que decimos, ¿saben? No puedo creer en Dios porque no es tangible, pero ¿sabes? Tú eres lo que quieres ser. La sexualidad, que es algo tangible, biológicamente demostrable, no es cierto. El ser humano puede ser lo que quiera ser. El hombre que nace hombre, objetivamente hombre, puede ser mujer. ¿Y quién lo determina? Lo que él quiera, porque la sexualidad es un constructo social. ¿Se dan cuenta? Podemos ser tan estúpidos como nos lo propongamos. ¿Saben? Estamos en una sociedad compleja que ha decidido rechazar a Dios. Y Juan nos dice, aquel verbo, el Dios creador, innegable, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mientras la cultura o las distintas culturas que se dibujan distintos dioses dicen, para aplacar la ira de nuestros dioses, necesitamos hacer sacrificios humanos. Miraban estos días un programa acerca de los aztecas, la cantidad de sacrificios que ofrecían al año a sus dioses para aplacarlos era una cosa impresionante. Se habla de miles anualmente que tenían que ser sacrificados para aplacar las iras de sus dioses. Hermano, mientras que la sociedad humana ha fabricado dioses que tienes que satisfacer con tu vida, el único Dios verdadero, el existente en sí mismo, el creador de todas las cosas, entregó a su Hijo unigénito para morir por todo aquel que en él crea. Los dioses paganos decían, dame vidas humanas. Y el único Dios verdadero dice, yo pongo mi vida por amor a la creación. Juan nos presenta entonces a un Cristo que irrumpe en la historia, se hace a sí mismo carne, creador, se hace creación y habitó entre nosotros. La palabra habitar allí, ¿saben? Es un término complejo porque es que el castellano no nos da para eso. La intención allí es como, lo más cercano pudiera ser esto, hizo tabernáculo entre nosotros. Pero si me permiten, la forma como algunos lingüistas han tratado de traducir la cuestión, con una palabra que no existe en castellano, pero la vamos a decir, si ellos se atrevieron a decirla, yo también. ¿Saben? El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Él se asentó en un tabernáculo que él mismo creó o puso o dispuso en la tierra de los humanos. Y cuando se asentó aquí, en su propia creación, este verbo que se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, mostró en esa acción su gloria. Y dice Juan, y vimos su gloria. La palabra gloria, para los que les gusta hacer comparaciones, es la misma palabra o el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento cada vez que la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Ellos miraban la presencia de Dios al ofrecer sacrificios y miraban cuando descendía la presencia de Dios y decían, pues ahí está la presencia de Dios, le llamaban la Shekinah. Y Juan está diciendo, vimos esa presencia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y quiero detenerme un ratico aquí, en la idea de, y vimos su gloria, y vimos su gloria. Hay una afirmación categórica, pues
Habíamos visto su gloria descender sobre el tabernáculo. Y Juan dice, la vimos nosotros también en la persona de Cristo. Todo el que ha visto a Cristo ha visto la gloria de Dios. Mi hermano, y eso aplica para nosotros también. Creo que en la intención de Juan había un poco más allá de la idea de ver físicamente. Era poder ver en la persona de Cristo todos los atributos y todos los elementos que lo definen como Dios. Todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo ha visto en Él la gloria de Dios. Y todo el que ha visto la gloria de Dios debe vivir conforme a esa gloria. Ese es el punto aquí. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Permítanme usar una expresión un poquitico más comercial para que la cosa se escuche mejor. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿No? El del 21 de diciembre. Permítame decirles cuál es. Que todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo debe vivir conforme a su gloria. Todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo debe vivir conforme a su gloria. Y la Navidad debería ser un momento de altísima reflexión para todos aquellos que algún día nos paramos y dijimos, yo soy cristiano. Pues celebramos la Navidad porque somos cristianos. Y el que es cristiano ha visto la gloria de Cristo. Y si no has visto la gloria de Cristo, necesitamos revisar eso. Porque todo el que tiene un encuentro personal con Cristo ha visto su gloria. Y si has visto su gloria, entonces tu conducta, tu manera de vivir debería reflejar en todo la gloria del Señor. Me encanta un ejemplo que escuché una vez de alguien que decía, nadie puede decir que conoce a Cristo sin tener cambios sustanciales en su manera de vivir. Sería equivalente a decir que me acaba de atropellar un camión y llegar aquí con una sonrisa en mi cara. Sería muy tonto. Imagínense que alguien llega tarde a una reunión y su excusa sea, oye, llegué tarde porque es que me acaba de arrollar un camión. Y si usted lo ve que está muy planchadito, muy bien planteado, sin despeinarse, no tiene ninguna raspadura, lo está diciendo con una sonrisa en la cara, ¿saben? Lo más seguro es que ni ustedes ni yo le creamos. No puedes haber sido arrollado por un camión y no mostrar las evidencias. A ver, ¿dónde estuvo el golpe? ¿Y qué pasó? No, pero fue algo muy leve, entonces no tenías razón para llegar tarde. No, pero me golpeó fuerte. ¿Dónde está el raspón? Algo tiene que haber allí. Si no tienes las evidencias, no te arrolló ningún camión. Hermanos, nadie puede decir que ha visto la gloria de Cristo y en su conducta no mostrar los cambios que den evidencias suficientes que digan ciertamente esta persona ha visto la gloria de Cristo. Todo el que ha visto la gloria de Cristo debe vivir conforme a su gloria. Quisiera que pudiéramos trazar 3 implicaciones necesarias que no podemos pasar por alto si deseamos vivir para la gloria de Cristo. La primera, vivir para la gloria de Cristo nos exige conocer al Dios de la Biblia. No es posible vivir para la gloria de Cristo si no conocemos al Dios que nos muestra la Biblia. ¿Saben? Cristo es la imagen del Dios invisible. Él nos ha dado a conocer la imagen de Dios. Y si yo no conozco al Dios que la Biblia me describe, nunca podré vivir conforme a la gloria de Cristo. Y permítame poner el ejemplo de forma más clara. No puedo glorificar a alguien que sencillamente no conozco. Y dijimos al principio, no puedo meter en este cerebro todo lo que Dios implica. Entonces, cuando hablamos de conocer al Dios de la Biblia, ¿a qué nos referimos? Si puedo llenar mi mente de todo lo que el Dios infinito y eterno ha deseado comunicarme acerca de sí mismo. ¿Y dónde me lo comunicó? Bueno, David dice esto en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Saben? Les dije que me encanta el Ávila. Imagínense una mañana, usted se levanta, va por la vía y tiene de frente al Ávila con toda su majestad despejado, y no sé si lo han visto, pero es un paisaje maravilloso cuando ves el Ávila
y va pasando una avioneta que viene o va para La Carlota, que es el aeropuerto que está ahí cerquita, va pasando frente al Ávila. Se ve la montaña majestuosa con todo lo grande y maravillosa que es. Y la avionetica parece un pequeño avión de juguete. Cuando lo vemos, decimos, cuán grande es nuestro Cerro Ávila. A mí me vienen dos cosas a la cabeza, pero miren, voy a serles sincero. La primera que me viene es la canción de Inland Chester. Voy de Petare rumbo a La Pastora. No es mi ruta, pero es lo que me viene a la cabeza. Y saben, después de tararear ahí la canción de Ilan, mi hermano, lo segundo es, ¿cuán grande es el Señor? ¿Saben por qué esa montaña inmensa, que es un escudo para los caraqueños, por cierto, nos detiene los vientos que vienen del mar, nos protege de cualquier cosa que pueda venir de las costas hacia acá? Esa montaña para el caraqueño es una tremenda muralla, es un escudo, es inmensa, es una bendición de Dios. Nuestro Dios es más grande que esa montaña. ¿Saben? Cuando yo veo esa montaña digo, tiene que haber un Dios, tiene que haber un ser superior que trasciende esa montaña, que le dio lugar a esa montaña. Hermanos, cuando yo veo la naturaleza me dice, Carlos, hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora me surge una pregunta más. ¿Y ese Dios, será que está interesado en que yo le conozca mucho más allá de lo que puedo ver en el Ávila? Pues siento mucho a aquellos que no tienen un Ávila en sus tierras. Los zulianos, ni montaña tienen, pero tienen el lago. Es broma los hermanos del Zulia que pudieran vernos. Hermano, yo les voy a, ustedes lo saben y no tengo ningún reparo en decirlo. El puente sobre el lago para mí es la cosa más alucinante que hay. Y sueño que muy pronto lo voy a pasar trotando. Estuve a punto de pelarlo, ¿no? El año pasado hubo la edición del maratón del puente sobre el lago y no pasaron por el puente. Hubiera sido una pérdida, pero ¿saben? A mí me hace alucinar pasar por el puente. Y sí creo que el lago es una bendición también. Los maracuchos y los zulianos en general pueden hablar del puente sobre el lago como algo de lo cual sentirse orgulloso y del lago como tal. Pero nosotros los caraqueños tenemos el Ávila. Y al Ávila no le gana a nadie. Pero cerrada aquí la dosis de regionalista, permítame decirles, ¿qué podemos conocer de Dios? Mucho más allá de lo que el Ávila nos pueda presentar o de lo que la naturaleza, la creación, el cosmos nos pueda presentar. Entonces, llegamos a Juan 1:18, un poquitico más abajo. Y Juan nos continúa hablando de aquel verbo y dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios, Cristo, y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Es decir, quiero conocer a Dios. ¿Cómo? Cristo. Y en la medida que yo puedo conocerlo, la palabra conocer allí nos los ha dado a conocer, habla nos tenemos en Cristo un escrutinio profundo y completo de lo que es Dios. En la medida que yo más conozco a Cristo, más conozco a Dios. Entonces, ¿cómo puedo vivir para darle la gloria a Dios? Necesitas conocer a Dios. ¿Y a través de qué se ha revelado la persona de Cristo que me muestra a Dios? A través de la Biblia, a través de su palabra. Cuando conozco al Dios de la Biblia, varias cosas ocurren. La primera, rápidamente mencionando algunas, mi fe se fortalece. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, en la medida que yo más conozco la palabra de Dios y veo al Dios de la Biblia reflejado en la palabra de Dios, puedo conocer lo que Él quiere que yo conozca acerca de Él, mi fe se fortalece. Hermano, porque comienzo a conocer en las líneas de la palabra de Dios al Dios que provee, al Dios que salva, al Dios que ama, al Dios que muestra su misericordia, al Dios que tiene poder infinito, pero también puedo conocer a través de la palabra del Señor al Dios que ama, al Dios que tiene su misericordia, que ha puesto su corazón en mi miseria y mi fe comienza a fortalecerse. ¿Alguna vez has sentido que te falta fe? ¿Saben? Vivimos cosas en la vida que tienden a golpear nuestras convicciones.
Y pudiéramos decir, caramba, ¿cuánto me gustaría tener la fe del que está ya tan tranquilo? Porque vemos personas a nuestro alrededor que se manifiestan con una fe tremenda. Wow, me encantaría, veo a alguien que está pasando una situación difícil económica y lo veo con una convicción tan grande que digo, si yo pudiera tener la fe de ese hermano, pudiéramos cometer hasta excesos evangélicos al decirle, hermano, ora por mí para que me traspases tu fe, una doble porción ahí de fe tuya. Y la Biblia va a responder de una forma simple. ¿Quieres ver fortalecida tu fe? Simple. Busca la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Mientras más contacto tengo yo con la palabra de Dios, mi fe se fortalece. Me cuesta creer, Señor. Siga ahí, siga allí. Lo segundo que ocurre cuando conozco al Dios de la Biblia es que la Biblia comienza a señalarme a través del Señor el camino que debo seguir siempre. La Biblia me señala el camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, pero ¿para dónde debo ir? ¿Cómo debo ser? ¿Qué debo caminar? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pasa más tiempo en la palabra del Señor. La palabra de Dios no solo fortalece mi fe, me señala el camino, sino que también me santifica. El Señor orando decía al Padre en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En la medida que yo estoy en contacto con la verdad de la palabra de Dios, la Biblia comienza a santificarme, comienza a limpiarme, comienza a quitar de mí las impurezas. Entonces, el estar en contacto con el Dios de la Biblia me fortalece en la fe, señala el camino, me santifica. Y Juan 8 dice, y me da libertad. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará. ¿Cuántos queremos libertad? Pero cuán difícil es entender que esa libertad es directamente proporcional al tiempo que paso conociendo al Dios de la Biblia. No hay otra, no hay atajos. ¿Saben? Cuando hablamos de conocer al Dios de la Biblia, implica esto pasar tiempo conociendo al Dios de la Biblia. No puede ser el domingo en la mañana aquí. Quien viene el domingo a escuchar la Biblia y conoce la palabra de Dios y se va a su casa y no tiene más contacto con la palabra de Dios hasta el próximo domingo, es semejante a aquel que come una vez a la semana. Yo sé que hay dietas de dietas, pero ¿saben? Comer una vez a la semana es mala idea. Es una condición anoréxica exacerbada, ¿no? O sea, no como y como una vez a la semana y al poco tiempo voy a estar desnutrido y en la desnutrición pues voy a terminar muriendo. Tampoco me estoy refiriendo, y gloria a Dios por esto, a ese contacto tremendo que tenemos ahora gracias a las redes, con predicadores, con devocionales que nos llegan. Yo tengo en mi WhatsApp como 50, 60 grupos, cristianos en su gran mayoría. Y a veces me llegan devocionales en los 50. Y ese devocional, alguien responde amén. Y en cuestión de minutos tengo 600, 700 mensajes que son el mismo devocional repetidas 500 veces y el mismo amén repetido 500 veces. ¿Saben? Qué bueno los devocionales porque fortalecen nuestra fe, pero no estoy hablando de eso. Cuando hablo de conocer al Dios de la Biblia, me estoy refiriendo a que tú como persona individual tienes el compromiso ante el Señor de pasar tiempo ante las páginas de su palabra, conocer la Biblia, que Dios te hable a ti a través de su palabra. Estúdiela, léala, revísala. Y si tienes dudas, consúltalo. Pero necesitas pasar tiempo tú conociendo al Dios de la Biblia. Qué bueno todo lo demás. Les puedo dar una lista larga de libros cristianos maravillosos, excelentes autores. Pero no es de eso de lo que estoy hablando hoy aquí. Estoy hablando de que tú tienes el compromiso ante el Señor de pasar tiempo ante su palabra para conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se va a revelar a ti a través de su palabra. Y vas a ver la gloria de Dios revelada a través de su palabra. Y el que ve la gloria de Dios revelado allí, comienza a vivir conforme a su gloria. Entonces, primer elemento que implica vivir para la gloria de Dios es conocer al Dios de la Biblia. El segundo elemento
Vivir para la gloria de Dios nos exige obedecer al Dios de la Biblia. Y quise hacer una distinción entre conocer y obedecer. Bueno, porque tenemos esa tendencia a llenar nuestra cabeza de mucha información y no siempre esa información es efectiva para aplicarla. ¿Saben? Si nuestra cabeza creciera cada vez que la llenamos de algún conocimiento, algunos de nosotros pudiéramos tener cabezas verdaderamente grandes. Mucha información. Y conozco gente que traza muy bien la Biblia, que puede definir conceptos bíblicos de una forma tremenda. Pero qué terrible es cuando esas personas no son definidas por la Biblia. Pero no se trata de cuán bien definas la Biblia, sino cuán bien la Biblia te defina a ti. De eso se trata. Entonces, la obediencia es un elemento central. Colosenses 3, 16 y 17, miren lo que dice Pablo a la iglesia en Colosa. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con toda gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Se dan cuenta? Que la palabra de Dios habite en abundancia en sus corazones. Canten la palabra de Dios, metan la palabra de Dios en su cabeza, pero eso debe tener un resultado, y el resultado es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando has llenado tu mente, tu corazón de la palabra del Señor, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. ¿Saben? La Biblia es clara. El Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿No conocen a algún amigo monotemático? ¿Saben? Conozco gente que tiene un tema y cuando se le pega el tema no sale de allí. ¿Saben? Esa gente que cuando lo saludas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y te sale, oye, bien, vale, pero tú sabías que estamos en una condición terrible y te comienza a hablar, no sé de cuántas cosas, ideas conspiranoicas y te plantea lo mismo y tú te sientes agobiado como puedes, le das la mano, te despides y te vas y lo ves dentro de 5 días y el tipo sigue con el mismo tema. Y lo ves en un año y el mismo tema. Y lo vuelves a ver y el mismo tema. ¿Y qué pasa? Su cabeza está tan llena de eso que no puede hablar de otra cosa. Él va a hablar de eso. Si llenamos nuestra cabeza de tanta noticia absurda, ¿saben por qué la depresión y por qué todos estos temas emocionales han ido agarrando un auge tremendo en este tiempo? Porque nos estamos llenando de noticias, estamos en la era de la información. El problema no es la cantidad de información que rueda a nuestro alrededor. El problema es el poco filtro que hay. Y terminamos creyendo todo lo que nos llega a las redes sociales. Todos hemos pecado de retuitear o de mandar un mensaje, reenviar un mensaje, cuya base no hemos confirmado. Mira, se está cayendo tal cosa y ves arriba que dice reenviado muchas veces. Es una forma de decir, tú también caíste. ¿Saben? Mucha información, poco filtro. Y estamos en una sociedad que se puede volver monotemática porque con todo lo que hay a nuestro alrededor, fácilmente nuestra mente se llena de cualquier basura. Lo que está planteando Pablo aquí es, llena tu cabeza de la palabra de Dios, sí, pero para que ella te lleve a conducirte de una forma distinta. Hermanos amados, si la intención con la cual estudiamos la Biblia no es para que ella nos transforme, estamos perdiendo el tiempo. Si la intención por la cual ustedes están aquí esta mañana, hoy, no es para escuchar la palabra de Dios y que ella les transforme y ella pueda ayudarlos a cambiar aspectos de su vida que necesitan ser cambiados, permítanme decirles, hay como 20 o 30 cosas más interesantes que hacer un domingo a esta hora que esta. No hacemos nada aquí. Antes podría decir, no hacemos nada aquí aguantando calor, ahora aguantando frío. Tenemos aire acondicionado. No hacemos nada aquí hoy si la intención de fondo no es obedecer lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Mi hermano, la obediencia es un elemento central. La Biblia se presenta como un espejo. Me permite verme, y miren, me encanta cómo lo plantea Santiago. Santiago tiene
muy pocos pelos en la lengua, me encanta cómo habla, es muy frontal. Santiago 1:23 dice así: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Podría pasar eso? Pues, creo que la pregunta cabría mejor a las mujeres que están aquí. ¿Podría pasar eso? Una mujer pasa horas viéndose al espejo y no se va a mover de allí hasta que lo que no está cuadrándole en la imagen, cuadre, de la forma que sea. Ahora, imagínense a alguien que se ve en el espejo demacrado, despeinado, sucio de la cara, sale a la calle y cuando alguien le dice, "Ay, ¿qué te pasa a ti? Estás despeinado y demacrado y veo que tu cara está sucia." Y dice, ¿en serio? No. ¿Pero no te viste de medio? Sí. ¿Pero no te viste que estabas despeinado? No me acuerdo. Esa persona ya está en un nivel de olvido muy grande. Yo creo que ni la famosa fitina va a poder servir de algo. Pero ¿saben? De alguna forma, Santiago está diciendo eso suena absurdo, eso suena tonto. No te miras en el espejo y no resuelves lo que estás mirando ante ti. El espejo no da sugerencias. El espejo muestra la cosa tal cual es. ¿Saben? La palabra de Dios es el espejo de Dios para hacerte ver qué cosas necesitan ser cambiadas. No hay un espejo, no sé, más adelante con la inteligencia artificial pueden cambiar muchas cosas, pero no existe un espejo que te dé sugerencias o que resuelva el problema. ¿Saben? Imagínense el espejo que cuando te vea estás despeinado, deberías tomar el peine y peinarte. Te sienta mejor peinarte de lado que de la forma como te peinas habitualmente, porque va mejor con tu rostro. Los espejos no hacen eso, simplemente el espejo te dice, en tu imagen ves, estoy despeinado, resuélvalo. Santiago dice, el que se mira en la palabra de Dios y no resuelve el problema, es como el que se ve en el espejo y se le olvida cómo era. Ahora, 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Saben? No hay bendición al conocerla. Para los papás que nos encanta llevar a nuestros hijos a memorizar la Biblia, no hay bendición ni siquiera en la memorización de la palabra del Señor. Eso sería fantástico si estuviéramos criando loros, pero no son loros. ¿Saben? Hay bendición cuando yo puedo llevar a mi hijo, cuando llevo a mi propia vida, a la práctica continua de la palabra de Dios. Ahí hay bendición. Es decir, si no hay intención de obedecer lo que dice la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. No sirve de nada tu conocimiento. La obediencia tiene que ser el eje central que te lleve a buscar al Señor. Termino con la tercera implicación que hay al desear vivir para la gloria de Cristo. Desear vivir o vivir para la gloria de Cristo nos exige servir al Dios de la Biblia, conocer al Dios de la Biblia, obedecer al Dios de la Biblia y servir al Dios de la Biblia. Colosenses 3, 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tal? ¿Saben? Conozco al Dios de la Biblia, obedezco al Dios de la Biblia, sirvo en consecuencia al Dios de la Biblia. Y eso implica poner al servicio del Señor todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. Señor, toda mi vida está para tu servicio. Y nos lleva a este razonamiento a preguntarnos, cuando hago tal o cual cosa, ¿Cristo está siendo glorificado? Cuando contesto de esta forma, ¿Cristo está siendo glorificado? Con la manera como estoy viviendo ahora, ¿Cristo está siendo glorificado? De la forma como pienso habitualmente, ¿Cristo está siendo glorificado? Esto que estoy mirando ante mí, en esto Cristo está siendo glorificado. ¿Sabe? Si Cristo no está llevando la gloria en todo lo que hago, si no es Cristo lo que me motiva, entonces estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo mi ser
estoy invirtiendo mis recursos en algo de mucho menos valor. Lo único que es valioso, y lo estudiamos ahora en la escuela dominical, lo que tiene condición eterna, tiene que ver con Cristo. Fuera de Cristo, todo lo que tengamos es temporal. Usted puede dedicar su vida a hacer dinero y volverse millonario, pero si el dinero que el Señor le da no está siendo usado para la gloria de la obra de Cristo, su dinero será tan temporal como su corta vida. Usted puede dedicarse a sumar conocimiento y obtener todos los títulos que los estudios le puedan regalar. Pero si la intención de eso no es glorificar a Cristo, pues esos títulos y ese conocimiento durará tan poco como dure su corta vida. ¿Usted quiere que todo lo que haga tenga características eternas? Entonces, lo que eres, lo que haces y lo que tienes debe ser utilizado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Es interesante, pero hablamos de la Navidad, pero qué poco reflexivos somos con el tema Navidad. Navidad, regalos, Navidad, decoraciones, Navidad, tantas cosas que hay alrededor de la Navidad. Pues creo que al venezolano el tema Navidad está relacionado también con comida, ¿no? Es decir, Navidad sin comida es un temazo. Navidad, comida. Sí, pues tenemos que comer. Ahora, pero ¿saben? Si la Navidad no nos lleva a reflexionar en torno a esto, nos estamos perdiendo el elemento más importante de la Navidad. Y hemos hecho una celebración frívola. Si realmente el fondo de nuestra celebración no es, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pregunto en esta mañana, ¿has visto tú la gloria de Cristo? Si no lo has visto, esta es una oportunidad maravillosa para que entonces la Navidad tenga sentido para ti. Y si ya has visto la gloria de Cristo, es decir, ya has depositado tu confianza en Él, entonces necesitas vivir de acuerdo a su gloria. ¿Estás viviendo de acuerdo a su gloria? ¿Qué tanto conoces al Dios de la Biblia? ¿Qué tanto obedeces al Dios de la Biblia? ¿Y qué tanto sirves al Dios de la Biblia? Necesitamos revisar tantas cosas. Queremos dar una apertura navideña el día de hoy que nos lleve a reflexionar en qué estamos haciendo con la gloria del Dios que se ha manifestado en aquel niño que nació en Belén. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan da por sentado que la vieron. En Cristo vimos su gloria. Y pudo Juan preguntarnos ahí abiertamente a nosotros hoy, ¿has visto tú esa gloria? Juan te hubiera respondido, yo la vi, ¿la viste tú? Un par de versículos más arriba, versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que fueron capaces de sentarse un momento y ver en Cristo al Salvador que tanto necesitamos. Ver en Cristo al Creador de todas las cosas, al que te hizo y al que te amó tan profundamente que se entregó a sí mismo por ti. Los que le recibieron, ¿saben? Aquellos que tomaron el tiempo para ver en Cristo a esa luz, y Él era la luz de los hombres, esa luz capaz de guiarte a un encuentro personal consigo mismo. Cristo hoy te llama y te dice, ¿sabes? Yo no solo quiero que sepas de mí, no quiero que te califiques cristiano, yo no quiero que te identifiques por la iglesia a la que vas o porque no vas a ninguna iglesia. Quiero que tú puedas ver, puedas contemplar la gloria de Dios en mí. A los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, es decir, ahora, a los que al ver que Cristo es el Salvador, decidieron depositar su confianza en Él. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? No hay un hijo de Dios que no haya visto el reflejo de la gloria de Dios
en su Hijo Jesucristo. Maravilloso es saber que hoy ese regalo está abierto para ti. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo, allí donde estás, quiero invitarte a que puedas tomar hoy una decisión importantísima y puedas permitir que el niño que nació en Belén, que es el mismo hombre que murió en la cruz y que al tercer día resucitó, pueda nacer también en tu corazón en la mañana de hoy. Si estás allí y alguien no ha hecho aún, ha tomado la decisión de depositar su confianza en Cristo, permíteme dirigirte en esta oración. Cierra tus ojos. Y allí donde está, dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Y que en este momento, sin importar la manera como haya vivido, no he visto tu gloria por causa de mi pecado. Te pido que me perdones y que a partir de hoy seas mi Señor y seas mi Salvador. Ayúdame a poder vivir en esa vida nueva que tú ofreces en tu palabra. Y que cada día de mi vida, de aquí en adelante, yo pueda ver tu gloria manifestándose en mí. Lo pido en tu nombre. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? La palabra de Dios dice que a partir de ahora tienes todo el derecho legal de poder llamarte, no solo creación de Dios, sino hijo de Dios. Y un hijo de Dios conoce la gloria de Dios. Amada iglesia, que en este tiempo de diciembre que nos invita tanto a recogernos, a reunirnos en familia, a pensar en tantas cosas, que este tiempo nos lleve a reflexionar qué tan dignos representantes somos de esa gloria de Dios aquí en la tierra. Que el conocer al Dios de la Biblia, el obedecer al Dios de la Biblia y servir al Dios de la Biblia puedan convertirse en esos objetivos claros que queremos desarrollar en toda nuestra manera de vivir, para que Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.